Apreciados hermanos, explico la palabra del cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. La primera lectura es del libro de Josué, capítulo 5, versículos 9 a 12. La celebración de la fiesta de Pascua en la tierra prometida. Según la tradición de Israel, antes de salir de Egipto, los israelitas celebraron la Pascua con un ritual preciso. Hicieron una vigilia durante la noche, comieron el cordero y luego en la oscuridad comenzaron su viaje hacia la tierra que Dios había prometido a sus padres. El pueblo, conducido por Moisés y protegido por el Señor, atravesó el Mar Rojo y entró en el desierto, donde permaneció durante 40 años. Nuestro pasaje narra la conclusión de este largo viaje. Después de mucho deambular, los israelitas cruzaron el río Jordán y llegaron a Gilgal, en la planicie de Jericó. Ellos finalmente experimentan la libertad y van a tomar posesión de una tierra fértil. A cada familia se le asigna un terreno para cultivar. Vivirán de la agricultura y la ganadería, ya no necesitarán más del maná ni de los frutos pobres que ofrecía el desierto. Para expresar su alegría y su gratitud al Señor, los israelitas decidieron celebrar de nuevo la fiesta de Pascua, repitiendo el ritual que habían hecho sus padres en la noche de la liberación de Egipto. En aquellos días el Señor dijo a Josué: «Hoy los he despojado del oprobio de Egipto». Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes en la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. El ritual de la Pascua que celebraron los israelitas en Gilgal no es solamente el recuerdo de la salida de Egipto, sino una demostración de que Dios ha cumplido todas sus promesas hechas a los patriarcas. El Señor no los trajo al desierto para hacerlos perecer, como pensaban algunos de ellos, sino que con esta acción ha cancelado definitivamente la esclavitud de su pueblo. Ni el pecado ni la infidelidad lograron que Dios desistiera de su plan de salvación para con Israel. La liberación de la esclavitud, la travesía por el desierto y el ingreso a la tierra prometida son una imagen de toda la humanidad que peregrina por este mundo esperando la libertad definitiva, como dice la primera carta a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. O también, como dice la carta a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Nuestro pasaje subraya que una vez que los israelitas se establecieron en la tierra prometida, ya no tenían necesidad del maná, que era el pan de los ángeles, como dice el Salmo 78, o el pan del cielo, como dice el Salmo 105, sino que comieron de los frutos que habían cultivado en la tierra. De esta manera se hace alusión a la nueva condición de vida que tienen los israelitas. Nosotros nos alimentamos con el pan eucarístico y lo necesitamos solo mientras peregrinamos por este mundo, pero un día este pan ya no será necesario cuando entremos a comer en el banquete eterno preparado por el Padre. La segunda lectura es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 a 21. El que es de Cristo es una criatura nueva. De acuerdo con el pensamiento apocalíptico desarrollado ampliamente durante la etapa intertestamentaria, se creía que el mundo presente sufriría terribles convulsiones, catástrofes, y de este modo llegaría a su fin. Después de estos desastres, de las cenizas Dios levantaría un mundo nuevo. En nuestro pasaje, Pablo responde a los corintios que tenían esta expectativa y dice que ya no hay necesidad de esperar los trastornos del cosmos, las catástrofes, porque las cosas antiguas ya pasaron y con la resurrección de Cristo ha comenzado un mundo nuevo. Ahora bien, para participar de este mundo nuevo solamente es necesario estar en Cristo. Para explicar este prodigio operado por Dios, el apóstol recurre a la imagen de la reconciliación. Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios,
que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo los exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. El pecado no solamente es una transgresión a la ley, como pensaban muchos judíos, sino que es un desacuerdo, un estado de enemistad, una divergencia de opiniones e intenciones entre el hombre y Dios. Pero Dios toma la iniciativa para ofrecer una reconciliación incondicional al hombre. Él quiere siempre restablecer la armonía, no porque el ser humano se arrepienta, sino por su propia y libre iniciativa. De acuerdo con lo que expone Pablo, por medio de Cristo Dios ha reconciliado consigo mismo al mundo y por tanto ya no tiene en cuenta sus transgresiones. En este sentido el apóstol Pablo escribe a los romanos: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora el apóstol dirige a los corintios una exhortación sincera. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, entre Pablo y la comunidad de Corinto se había producido una ruptura dolorosa. Unos meses antes el apóstol había sido gravemente ofendido e incluso expulsado. No fue una incomprensión banal. Pablo fue rechazado a causa del mensaje que anunciaba. A partir de entonces el apóstol toma la decisión de llevar su mensaje a los gentiles. Es por esto por lo que en nuestro pasaje Pablo recuerda a los corintios: somos embajadores de Cristo y es como si Dios hablase por nosotros. Una persona no puede reconciliarse con Dios si no está de acuerdo con su enviado, si no acepta el mensaje que él anuncia. La reconciliación con Dios no se logra a través de ritos de purificación y prácticas ascéticas, sino a través de la adhesión a la palabra que es transmitida por aquellos que actúan como embajadores de Dios. Ser cristiano implica la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. Así demuestra ser una criatura nueva, un ser humano renovado. La Cuaresma es un tiempo privilegiado para la reconciliación con nuestros hermanos y para escuchar la palabra de Dios. Es un tiempo de evaluación, ya que es muy fácil rechazar al hermano. Incluso de buena fe también rechazamos a quien, como Pablo, ha sido enviado para anunciar la palabra del Señor. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 32, la parábola del Hijo Pródigo. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas está dedicado a la enseñanza sobre la misericordia, el amor y la bondad de Dios. Jesús acoge a todas las personas que por aquella época eran marginadas y excluidas por la religión oficial. Él tiene una fuerte controversia con los escribas y fariseos, quienes murmuraban porque acogía a los pecadores y comía con ellos. Según estos grupos religiosos, Jesús no podía venir de Dios porque los pecadores eran rechazados por Dios. En realidad, estos dos grupos religiosos son los destinatarios del mensaje de la parábola, no los pecadores, sino los que se creían justos. Por consiguiente, el objetivo de la parábola es clarificar la imagen de Dios, presentar al Dios de Jesús, que es muy distinto a como estos grupos religiosos lo conciben y lo enseñan al pueblo. Hoy somos nosotros los destinatarios del mensaje que quiere transmitir Jesús, llamados también a cambiar la idea de Dios que tenemos, si aún lo consideramos como el Dios de los fariseos, castigador, vengativo, controlador de lo que hacen los seres humanos, etc. Esta no es la imagen de Dios que nos reveló y enseñó Jesús de Nazaret. La bella parábola del Padre Misericordioso es muy conocida por todos nosotros. Es propia de Lucas, no la encontramos en los demás evangelios. La parábola nos presenta tres personajes: el padre, el hijo mayor y el hijo menor. Nosotros, por lo general, hemos puesto la atención en el hijo menor. Por eso se ha llamado parábola del hijo pródigo, porque es él quien malgasta la herencia y regresa a la casa del padre.
Esta parábola se utiliza con frecuencia en las celebraciones penitenciales porque la interpretamos como una invitación para cambiar de vida, una invitación a volver a la casa del Padre después de vivir una vida pecaminosa. Ciertamente esta es una interpretación válida. Sin embargo, no es el objetivo principal de la parábola. Si este fuera únicamente el objetivo, no entenderíamos la segunda parte del texto que hace referencia al hijo mayor que se niega a ingresar a la fiesta. Escuchemos cómo inicia el relato. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Él les contestó con una parábola. Las personas más odiadas por los escribas y fariseos eran los recaudadores de impuestos o publicanos. Para ellos no había ninguna esperanza de salvación porque ayudaban y colaboraban con los romanos, quienes oprimían a los judíos. Los recaudadores de impuestos habían abandonado la fe en Dios, ya no lo adoraban porque daban culto al emperador de Roma. Con esta parábola Jesús dirige un mensaje de esperanza para los publicanos y un mensaje de recriminación y de reflexión para los escribas y fariseos que se consideraban fieles observantes de sus tradiciones y de todos los mandamientos. Se retenían a sí mismos puros, con derecho y obligación de criticar al maestro. El verbo griego que se utiliza es diagongizo, que no solo significa murmurar, sino también alegar, criticar. Ellos critican a Jesús porque un enviado de Dios no puede contaminarse y volverse impuro acogiendo a los pecadores y comiendo con ellos. Más adelante en su evangelio, Lucas presenta otra parábola donde se confronta la oración de un publicano, es decir, un recaudador de impuestos que se retiene a sí mismo como un pecador, y se confronta con un fariseo que se retiene justo y con derecho a despreciar a los demás. La parábola concluye diciendo que Dios escuchó la oración del publicano. Jesús conoce muy bien a los escribas y fariseos y sabe que son personas buenas. Ellos querían sentirse justos delante de Dios por medio de rituales de pureza y daban culto a un Dios juez, castigador, comerciante, que derramaba sus bendiciones solamente sobre quienes le rendían culto por medio de complejos rituales de pureza, largos rezos, sacrificios y holocaustos. Ellos no experimentaban el amor de Dios mientras que Jesús lo sentía en su persona y lo proclamaba para todos porque Dios ama incondicionalmente a sus hijos. Por tanto, Jesús amaba a los escribas y fariseos y quería su conversión, pero no discute con ellos, sino que utiliza la pedagogía de la parábola. La parábola es un género literario que no impone una verdad, sino que deja en libertad para que sus oyentes juzguen por sí mismos y saquen conclusiones. Escuchemos cómo inicia nuestra parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre: «Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde». Él les repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano donde derrochó su hacienda viviendo una vida desordenada. Según el libro del Deuteronomio, el padre tiene que dar al primogénito una porción doble de todo lo que tiene por ser el principio de su vigor, el que le pertenece a la progenitura. Esto quiere decir que al hijo menor no le corresponde una parte igual a la herencia del hermano primogénito. De todos modos, pedir una herencia mientras el padre vive es una ruptura muy fuerte con el padre. Es como declararlo muerto o sepultarlo en vida. Aunque estamos en el campo de la parábola, pero aún hoy hay hijos que rompen relaciones para siempre con sus padres, no solo por la herencia, sino por cosas banales. Esto causa profundos sufrimientos para toda la familia. En la parábola el padre representa a Dios y muchas personas rompen relaciones también con Dios por la falsa imagen que tienen de Él. Les produce miedo y angustia, pero no amor, y lo declaran muerto, como lo hizo el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Los mandamientos fueron dados por Dios como un bien para sus hijos y no como un castigo. No matar, no robar, no levantar falso testimonio, etc. son un bien para el ser humano, no es un atentado contra su libertad. Dios quiere liberarnos de un instinto salvaje que emerge en nosotros mismos. Jesús propuso un solo mandamiento, el del amor.
Y nunca pidió ni siquiera que escuchemos al Padre, porque nunca se utiliza el verbo griego akouo, escuchar en relación con Dios. Él pidió algo más sublime y más alto, que los seres humanos nos asemejemos al rostro del Padre del cielo. Por eso pide ser misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. Es posible que el hijo menor de la parábola haya madurado su decisión de pedir la herencia y abandonar su hogar, tal vez aconsejado por quienes para él eran sus amigos que querían su felicidad. Hoy también muchos aconsejan que como la vida pasa rápido, hay que suprimir a Dios y disfrutarla al máximo, incluso de modo egoísta. Lo importante es que más adelante no queden remordimientos. Escuchemos cómo continúa la parábola. Cuando el hijo menor gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó: ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino hacia la casa de mi padre y le diré: he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Una aparente buena vida pasa rápido, porque el dinero es necesario, pero también es un ídolo efímero. El hijo menor, aprovechando de que era joven, puso toda su confianza en la herencia, en los bienes materiales, pero los acabó muy rápido. En esta vida todo es pasajero, efímero, incluso la juventud pasa rápido, el aspecto corporal cambia velozmente. El hijo menor pensó asegurar su vida con la herencia que no era fruto de su trabajo. Quiso estar siempre satisfecho, pero no fue así. Todo se acabó y le vino el hambre, y ahí es cuando toma la decisión de volver a casa de su padre antes que seguir trabajando en el cuidado de los cerdos. Este pobre muchacho cae en el nivel más bajo, quiere robarse la comida de los cerdos, es decir, se ubica a nivel de estos animales impuros, pero nadie le daba nada. Este joven estaba en la misma condición de los animales, de los cerdos. Tanto ellos como él dependían de alguien que les diera el alimento. El alimento lo ofrecen los humanos. Compartir la comida es un acto humano. El joven de la parábola, en esta situación infrahumana, no encontró amigos que lo ayudaran, se sintió totalmente abandonado. Se encontró con una sociedad donde se adoran los ídolos, donde existe la ley de sálvese quien pueda. Si alguien quiere ofrecer una ayuda es por interés, nada es gratuito. Solo en una comunidad donde se experimenta la presencia de Dios acontece la gratuidad, como nos enseñó Jesús de Nazaret. El joven de la parábola entra en sí mismo y comienza a razonar. Se acuerda de su casa. Los jornaleros de su casa ganan bien, comen bien, están en mejores condiciones que él, a pesar de que son siervos. Ahí es cuando toma la decisión de volver a casa. Si él restablece la comunión con su padre, puede recibir nuevamente el alimento. Este joven no está del todo arrepentido de lo que hizo, no ha sido consciente de su equivocación. Lo que quiere es resolver el problema del hambre. Si alguien le hubiese ofrecido dinero, se hubiera olvidado nuevamente de su casa, continuaría confiando en los ídolos. Él no sintió nostalgia de su familia, no piensa en que debe regresar para ofrecer disculpas por su comportamiento a pesar del discurso que prepara. Este sería el arrepentimiento, pero no se dice que este sentimiento estuviera presente en el hijo menor de la parábola. Es aquí donde cobra importancia y relevancia el rostro del padre. A él no le interesa si su hijo está arrepentido o no, si le pide perdón o no. Escuchemos cómo reacciona el padre, que es el personaje central de la parábola. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo se le echó al cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes: enseguida, traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo,
Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El rostro de Dios que presenta a Jesús de Nazaret es aquel que perdona siempre, con un amor incondicional. La parábola muestra 5 acciones cargadas de amor y misericordia. La primera acción es ver. El Padre siempre ha tenido la mirada hacia el horizonte desde que el Hijo se marchó. Continuamente lo ha estado esperando. Es una mirada de amor constante, muy distinta a la del Dios de los escribas y fariseos, que es una mirada controladora, pendiente de su ley, para premiar a quien la obedece o castigar a quien no la cumple. La segunda acción es conmoverse. Se utiliza el verbo griego splagnizomai, que significa estremecer las vísceras, enternecer. En el Primer Testamento Dios se había presentado como Ani Rahum y han traducido por yo soy misericordioso, pero Rahum procede de Rehem en hebreo, que es el seno materno, el útero. En otras palabras, Dios presenta su amor como visceral, que es el amor materno. No es un amor que brota del corazón, porque el corazón lo tenemos todos, sino del útero que pertenece a las mujeres. En alemán madre se dice Mutter, con la raíz de útero. Cuando un hijo comete algo muy grave, la madre dirá siempre que su hijo es muy bueno. Ella está juzgando con Rahum, con el amor visceral. Esta es una pálida imagen del amor incondicional de Dios para con cada uno de nosotros. Sin embargo, todos estamos llamados a amar a nuestros hermanos con esta clase de amor para asemejarnos al Padre del cielo. La tercera acción del padre de la parábola es correr. Es una acción propia de los esclavos, nunca de las personas nobles o de los reyes. De acuerdo con la mentalidad de la época, si alguno de estos personajes corría, no se veía bien. El padre de la parábola corre movido por la emoción de las vísceras, con el amor maternal, sin importar que pueda tropezar o caer. La cuarta acción es abrazar. El texto griego dice epepesen epiton trajelonautu, que traduce se le arrojó al cuello, tal vez movido por la emoción. La quinta acción es besar, pero no es un beso como el de un saludo, sino que el texto en griego utiliza el verbo katafilein, que significa besar continuamente y con intensidad. Esta serie de acciones demuestran que al padre de la parábola no le interesa escuchar nada de las palabras que el hijo había preparado. A él no le importa lo que su hijo haya hecho. El hijo menor había preparado un discurso que era propio de un esclavo con respecto a su amo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Pero el padre lo interrumpe inmediatamente en su discurso porque no quiere escuchar este modo de relación. No quiere que su hijo se presente como un esclavo. El Dios que nos presentó Jesús no quiere que seamos sus esclavos, sino que Él mismo se pone al servicio de sus hijos. Es un Dios que sirve y que acoge a buenos y malos, a justos e ingratos. En los evangelios no aparece ningún ser humano que pida perdón a Dios porque Él perdona siempre. En cambio, el perdón está en relación con los hermanos. Somos nosotros quienes nos perdonamos unos a otros y quienes nos exhortamos a la conversión. Y cuando esto se logra, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Como el padre de la parábola no acepta que su hijo se comporte como un esclavo, ordena que traigan el mejor vestido, no el perizoma del esclavo, sino un vestido que lo hace semejante al Padre. Cuando en el bautismo recibimos la vestidura blanca, que es el color de Dios, estamos diciendo que nos asemejamos al Padre del cielo. Además del vestido, el padre de la parábola coloca a su hijo un anillo, que es como un sello que lo autentica como dueño de casa. Es decir, que puede disponer de todas las cosas que tiene el Padre. En tercer lugar, le pone sandalias. En la época los esclavos andaban descalzos, por tanto, con esta acción el Padre quiere hacerle comprender a su hijo que siempre lo ha tratado como su hijo y no como un esclavo.
Finalmente prepara un banquete con el ternero más gordo, es decir, hace una fiesta, y la razón de la fiesta es porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Es en este momento cuando entra en escena el hijo mayor, que no puede comprender el amor gratuito de su padre. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa oyó música y danzas, y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó: «Es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo». Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara, pero él respondió: «Mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo que ha gastado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el ternero engordado». Le contestó: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado». Cuando el hijo mayor se entera de lo que sucede, se enfurece porque su hermano menor no se merece esta fiesta. Él no acepta el amor gratuito del padre e inmediatamente le hace un reclamo: «Hace muchos años que te sirvo». El hijo mayor se identifica con un esclavo, no se reconoce como hijo. En otras palabras, él reproduce la imagen de la relación con Dios que tenían los escribas y fariseos, una relación de comercio. Si se le ofrece algo a Dios, él tiene que retribuir. El hijo mayor no se atrevió a tomar ningún bien de los de su padre porque se consideraba como un esclavo, un extraño con su padre. En el relato de la parábola, en ningún momento el hijo mayor pronuncia la palabra padre, porque él considera a su padre como un amo a quien tiene que servir. Para referirse a su hermano menor, utiliza una frase despectiva: «Ese hijo tuyo». Y además lo calumnia, porque sin saberlo dice que ha malgastado el dinero con prostitutas. El hijo mayor razona con criterios humanos y no acepta la justicia de su padre, que está llena de misericordia. En definitiva, ninguno de los dos hijos ha entendido quién era su padre. El mayor se consideraba un esclavo y el menor rompió la relación con su padre, malgastó su herencia y quiso ser un esclavo suyo para tener que comer. Dios nos ama así como somos, sea que nos identifiquemos con el hijo menor o con el hijo mayor de la parábola. El Padre nos ama así y nos acoge siempre. De igual modo, Jesús nos acoge en el banquete eterno. Sería contradictorio que en este mundo Jesús hubiera comido con publicanos y pecadores, visitó sus hogares, celebró con ellos, y en el cielo niegue un lugar en su banquete y los eche fuera. El final de la parábola no nos deja saber si el hijo mayor entró a la fiesta o permaneció siempre afuera. Esta es una técnica narrativa utilizada por el evangelista para que el lector concluya el relato. En realidad, el lector se identifica con el hijo mayor. Si el lector acepta a un padre misericordioso para con todos sus hijos, justos y pecadores, malos y buenos, entra a la fiesta y se une al gozo de haber recuperado a un pecador. Y si el lector no acepta este rostro del Padre, entonces se queda fuera renegando como lo hace el hijo mayor. De la misma manera terminaba el libro de Jonás. Jonás rechaza el perdón de Dios para los ninivitas y se queda en el desierto esperando que Dios cambie de idea y castigue a estos pecadores enemigos de Israel. El lector tendrá que identificarse con Jonás. Si acepta la misericordia de Dios para con un pueblo extranjero enemigo de Israel, entonces se reconcilia y se une al gozo de Dios por los pecadores que se convierten. Para Jesús fue difícil hacer cambiar la concepción de Dios que tenían los escribas y fariseos. Es posible que para nosotros también sea difícil eliminar ciertas imágenes equivocadas que tenemos del Padre del Cielo. Les deseo un feliz domingo.